de por qué, en mi opinión, ¿verdad? En mi opinión, los Estados Unidos, por qué no ha intervenido militarmente en 63 años, dado todas las condiciones en Cuba, por qué no lo ha hecho y por qué, en mi opinión, no lo va a hacer. Lo primero que quisiera es remitirlos a todos ustedes. Hay varias literaturas, pero hay una en especial porque no solamente se puede sacar esta conclusión, sino muchas otras, tantas, y con tanta claridad, porque se narra, o sea, por la narrativa y por la vivencia de su autor. Yo quiero recomendarles a ustedes que lo busquen, está en Amazon, incluso es posible que próximamente se lance como otra edición con un poco de más de otros textos que en la primera edición no se contemplaron. Eh, este libro de don Rafael Díaz Balart, el libro se llama Cuba, Intrahistoria, una lucha sin tregua. Busquen eso. Ahí, bueno, es un dulce el libro. ¿Por qué es un dulce? Porque rompe tanta falacia, o sea, destruye tantas falacias. Bueno, primero esa elocución de don Rafael en el Congreso de Cuba, de la República de Cuba, incluso contradiciendo a la voluntad del presidente Batista, su presidente, de quien fue funcionario también. No, bueno, él fue un diputado electo, un senador electo, pero también fue un funcionario del presidente Batista. Así que en su doble condición y la amistad incluso que le tenía con él, o que tenía con él, con Batista, pues, pero no estuvo de acuerdo porque conocía a Fidel Castro, ¿no? Lógicamente era el esposo de su hermana y fue su compañero de la universidad y tantas locuras que le propuso y sabía su psicología de maniático, de megalómano, de asesino, de traidor, mentiroso, manipulador. De todo eso hay una locución cuando se está planteando, cuando se está discutiendo en el Congreso la ley de amnistía, ¿no? Una ley de amnistía. Recuerden que Fidel Castro, que él lo reconoció, o sea, actor confeso de un ataque terrorista a un cuartel militar, el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, pues él incluso lo dijo, que fue el que lo organizó y tal. Bueno, que ahí murieron muchísimos cubanos de las dos partes, de los atacantes y también de los que se defendieron, de los militares. Bueno, recuerden que fue primero que fue a un presidio modelo, donde ustedes ven las condiciones que tenía, que leía, que estudiaba, que hasta se tiraba fotos, salía por la prensa de la isla de Pino, pero después solamente le echaron 15 años, o sea, la condena fue de 15 años, pero de los cuales solamente cumplió 2 después de una amnistía, ¿ok? Así que primero todo ese contexto, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia que aquellos luchadores también, porque fueron luchadores en su momento, contra una dictadura que también fue una dictadura en su momento. Bueno, con qué benevolencia, ¿verdad? Aquella dictadura, qué benevolencia tuvo, que de 15 años, o sea, no lo fusiló, no tuvieron pena de muerte cuando hubo muchísimas muertes como resultado de su ataque, pero después también se promueve y se aprueba una ley de amnistía para que a los 2 años salgan. Y las condiciones de su presidio. O sea, ustedes pueden comparar todo el que salió el 11 de julio, todo el que ha estado preso por motivos políticos en los últimos 63 años, cuáles han sido sus condenas, si han tenido algún tipo de benevolencia y cuáles son sus condiciones o cuáles han sido sus condiciones, que algunos están muertos en huelga de hambre o por condiciones infrahumanas en las mazmorras del régimen. Así que ya por ahí vayan viendo el contexto. Bueno, después de recomendarle este libro, ¿verdad? Cuba, intrahistoria, o sea, como la historia interna, una lucha sin tregua, se lo recomiendo que lo busquen. Bueno, pues en ese libro, como les dije ahorita, dentro de otras tantas conclusiones, saqué la conclusión que después pude corroborar porque tengo también el honor y el placer de que el libro me lo dedicara el congresista electo, el honorable congresista electo por el Distrito 25 del Congreso de los Estados Unidos, don Mario Díaz Balart, que también lo comenté, me lo dedicaré y lo comenté con él en su despacho, en el Congreso, en el Capitolio, pero también tuve el placer y el honor
de comentarlo con su hermano, don Lincoln Díaz Valar, en su oficina también por más de 3 horas. O sea, no solo que me dedicaran el libro, sino que lo leyera, sino que también lo comentara con sus hijos. Así que por eso eh, me creo capaz de dar esta opinión. Bueno, pues después de todo ese preámbulo, hay varias cosas en el libro. Primero, que, bueno, hay otro libro que también se lo recomiendo, que es el Soviet Caribeño. Muchos de ustedes lo pueden haber leído, está en Amazon también. Para Cuba yo lo he mandado muchísimo en PDF por César Reinier Aguilera. Bueno, ese libro también da muchísimos elementos de por qué Fidel subió al poder, que no fue precisamente por lo que nos dicen en la escuela, que era un matahombre, matasiete, el héroe, el David contra Goliat, que con 12 hombres acabó con todo el mundo. Mentira. No sé si Fidel todavía tiró un tiro en la Sierra Maestra. Y yo subí el Pico Turquino y yo vi donde él escribía yo, no me lo contaron, con un refrigerador de querosén, o sea, ahí en Comandancia de La Plata. Bueno, había unas condiciones con la dictadura de Batista, porque fue una dictadura, aunque después se haya reivindicado o se haya tratado de reivindicar con las elecciones que hizo, porque si ustedes buscan la historia, en febrero se iba a cambiar el gobierno, en febrero Batista iba a entregar, se habían hecho unas elecciones y había salido electo otro presidente, que incluso el presidente electo, como hubo una abstención muy grande, o sea, mucha gente no votó por las condiciones políticas del momento, pues se sintió que no estaba muy confiado de los resultados de las elecciones e iba a llamar a elecciones en poco tiempo desde que tomara el poder. Así que imagínense si ya estaba controlada la cosa por la vía democrática, pero no, porque quería Fidel y no solo Fidel. Y vamos a comenzar ahora en las condiciones económicas. Le compran unas locomotoras a Alemania Occidental, cuando los Estados Unidos siempre fue el proveedor de todas esas maquinarias. Ahí viene una queja al presidente por las personas que manejaban ese negocio en Cuba. Mire, le compraron a Alemania, no a nosotros. Después también se hace una licitación abierta para el túnel de la Bahía. Sí, ese túnel que la gente que vive en La Habana lo pasa. Eso se hizo antes, 59, y lo hizo una empresa francesa, pero había compañías ingenieras norteamericanas que estaban licitando por hacerla. Entonces, tampoco, porque no tenían las mejores condiciones. Fíjense la diferencia entre un dictador y un dictador. O sea, cuando Batista nacionalista, defendiendo los intereses de los cubanos, viendo cómo se lograba lo mejor para gastar lo menos posible, pues resulta que escoge unas locomotoras alemanas, ya rompe con unos acuerdos comerciales, porque siempre se vendían las americanas, ahí tiene un strike. Después viene que el contrato de hacer el túnel de la Bahía se la da a unos franceses, cuando hay unos norteamericanos que querían tener ese contrato, un contrato millonario. Otro acto no amigable que le llega a los oídos de Eisenhower. Después también toma la decisión de que toneladas, o sea, miles de toneladas de arroz que se le compraban a los Estados Unidos, principalmente a los productores, a los que cultivaban arroz en Luisiana, pues decide que era mejor cultivarlo en el país y darle empleo y darle también esa capacidad de producción a los arroceros. Otro acto no amigable. Estados Unidos se consideraba que eso era un acto no amigable de un país que le debía la liberación. Que recuerden que para los Estados Unidos no es que ellos fueron a ayudar a los mambises. O sea, esto hay que ponerlo todo en contexto. Para los Estados Unidos no fue a ayudar a los mambises. Los Estados Unidos fue a quitarle a España Cuba. Y para los Estados Unidos Cuba era de ellos. Y de buena fe se la entregó a los cubanos cuando los vio preparados y cuando organizó y cuando hizo una constitución, cuando desmovilizó el ejército y cuando entendió que había unos políticos capaces de continuar solos. Pero no es que Estados Unidos ayudó a los mambises a liberar, o sea, olvídense de eso. Esa no es la mentalidad de Estados Unidos. Estados Unidos fue a hacer su guerra y fue a hacer su guerra contra otro imperio que era el español y le fue a quitar el pedazo de tierra que tenían los españoles tan cerca de ellos. O sea, es para que nos pongamos en contexto, ¿ok? Entonces resulta que otro acto, el arroz también, la gente de Luisiana, el presidente, nos quitaron el arroz, otro acto no amigable. Pero resulta que los Estados Unidos vendía manteca, o sea, vendía manteca que dentro de los Estados Unidos
no tenía las certificaciones para consumo humano, pero como las regulaciones cubanas no eran tan estrictas como las de los Estados Unidos, pues se vendían en Cuba. Resulta que en Cuba había instituciones independientes, como por ejemplo el Club de Leones, que hizo sus pruebas y decidió que esa manteca no era apta, no estaba apta completamente para el consumo humano. Y el gobierno de Cuba, del presidente Batista, oigan la diferencia, Cuba compra cualquier cosa y da cualquier cosa al pueblo de Cuba sin mirar ni fecha de vencimiento, no le importa, y si se lo regalan, pues lo vende también. No, pero en aquel momento tenía regulaciones sanitarias y a los Estados Unidos, una potencia que tanto se dependía y con tanto poder económico y político sobre el gobierno de Cuba, pues le frenó la importación de manteca. Otro acto, incluso en ese momento, faltó un escándalo porque el embajador norteamericano del momento llegó a decir públicamente, tienen que comprar la manteca. O sea, pues ese orgullo americano, ¿quiénes son estos cubanos que no comerse la manteca que yo vendo? Bueno, en ese momento ya Eisenhower dice, mira, demasiados actos de no amigables de este presidente con los Estados Unidos y emite una orden interna de quiten a Batista, o sea, así mismo, derroten a Batista y pongan en Cuba, implementen en Cuba un gobierno amigable. Resulta que esa orden en lo interior, yo le estoy poniendo el contexto, resulta que esa orden en lo interior de la burocracia de los Estados Unidos le llega al secretario de Estado John Foster. El secretario de Estado tiene muchísimas cosas que hacer, no está pensando solamente en la islita de Cuba. O sea, estamos en la era del anticomunismo, se está luchando por el comunismo en todos lados. Hay una Unión Soviética entrando con muchísimo poder. Bueno, pues el secretario de Estado se lo da al subsecretario para Latinoamérica, Roy Rubenton. Búsquenlo, el libro está con los nombres y todo. El subsecretario entonces se lo da a quien atendía el hemisferio del Caribe y de Cuba, específicamente, que era en ese momento el funcionario William Weyland. ¿Quién era William Weyland? Bueno, William Weyland era un cubano comunista, ¿verdad? De descendencia en su entorno del Partido Comunista, luego llamado Partido Socialista Popular, por indicación de Stalin. Stalin sabía que la palabra comunista, oigan, como los zurdos saben manipular su lenguaje y su propaganda. La Unión Soviética, Stalin, sabía que decir comunista era muy agresivo, y mucho más en Latinoamérica, que había toda esta campaña por los Estados Unidos anticomunista, pues entonces decidieron cambiarle a Partido Comunista de Cuba por Partido Socialista Popular. Pues este señor, William Weyland, pues estaba vinculado, era hijo de norteamericanos, se había ido joven para los Estados Unidos y había ascendido en la burocracia de los Estados Unidos y era el encargado por la Secretaría de Estado de Cuba y del hemisferio, o sea, del Caribe. Así que este hombre comenzó a cumplir la orden de Eisenhower. Hay que quitar a Batista y hay que implementar un gobierno amigo. Por supuesto, como todos ustedes saben, hizo una colaboración muy buena con el periodista del New York Times, Herbert Matthews. Ustedes saben lo que hizo Herbert Matthews. Herbert Matthews fue a la Sierra Maestra, donde supuestamente nadie encontraba a los barbudos, donde Batista llevaba un año y medio con $1.000.000 diarios aprobados por el Congreso y ellos robándoselo porque la corrupción también existía para justificar que se estaba haciendo algo contra los barbudos, contra los alzados. Pues todos los días hacía una nota de prensa diciendo, cogimos a los alzados haciendo tal cosa, cogimos los alzados haciendo más cual cosa, pero eso es lo que hizo en el pueblo, fue construir ese Frankenstein, que todo el mundo pensaba que Fidel podía estar a la misma vez atacando un cuartel en Mayarí o atacando una poste de policía en Santiago de Cuba, a la misma vez, con 2 horas de diferencia. Bueno, eran noticias así porque tenían que justificar que se le daba, escuchen esta cifra, $1.000.000 diarios. El Congreso le autorizaba al gobierno de Batista para combatir la insurrección armada en la Sierra Maestra. Batista prefirió no hacer mucho, solo emitir notas de prensa, y en el medio de todo esto pues le dio esa fuerza popular, pues con esa capacidad mediática, todo el mundo pensando que el tipo era dificilísimo de tumbar, que tenía todas las armas y todo el dinero y tantas acciones. Bueno, pues aquel era un come hombre. Así que Batista también tuvo que ver con que Fidel fuera tan popular y que la gente creyera en él. Bueno, hay otros matices, racismo, pero no le voy a describir el libro porque me quiero enfocar en lo que estamos ahora. En el medio de todo esto, este periodista del New York Times llegó a la Sierra Maestra. Fidel mismo después, años después, dijo
que le dieron la vuelta a los árboles como 5 veces para que parecieran que eran miles de hombres o cientos de hombres, y lo que habían era ahí 7 o 8 mataperros, todos más vestidos con tremenda hambre. Pero ellos hicieron entender, el tipo hizo un artículo para el New York Times, que en la Sierra Maestra había todo un ejército de insurrectos y que iban a tumbar a Batista. Ya tenían también la media de los Estados Unidos. Tenían a la burocracia de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el apoyo del presidente, el apoyo de los comunistas, búsquenlo en el soviet caribeño, y también el apoyo popular de los cubanos, porque el propio Batista, para robarse $1 millón de pesos diarios, pues entonces decidió emitir estas notas de prensa que lo que hacían era darle más popularidad a Fidel. Bueno, Eisenhower descubre ya en el 59, cuando le dan el perfil de Fidel, no se escuchó lo que dijo un embajador norteamericano, ¿ya? Eisenhower ya descubre tarde cuáles eran las intenciones de Fidel, después de tener tantos informes, después de tantas alertas, entonces sale esa frase de ¿por qué no me lo dijeron? Bueno, pues todo se quedó en la Secretaría de Estado, todo se quedó ahí en la oficina de este William Weyland, que después, bueno, lo sancionaron, lo sacaron de ahí y no fue preso, pero por supuesto que lo culparon por toda esta manipulación, pero tuvo mucho que ver, ya el mal estaba hecho. Entonces Eisenhower comienza a preparar la invasión de Bahía de Cochinos. Vean cómo vamos llegando. Sí, había que limpiar el error de Eisenhower. Él no se podía quedar con haber construido. Fíjense que él no emitió la misma orden de quitar un gobierno y poner a un amigable. No lo emitió ni con Trujillo, ni lo emitió con Somoza. Lo emitió con Fidel, porque eran asuntos económicos. Porque esto es billete, porque le estaba quitando los contratos a los empresarios norteamericanos. Y eso no se podía permitir. ¿Quién coño era Batista? Un mulato, un sargento, un guajiro, piso de tierra, para estarle quitando contratos a multimillonarios americanos. Hay que quitar a ese anormal de ahí, ese burro. Esa es la prepotencia del poder y de los políticos. Entonces se cometen los errores porque quitaste a uno, pero pusieron, ¿ok? A Batista no se fue huyéndole a Fidel. Batista se fue porque llevaba meses de un bloqueo militar, no podía comprar armas, no podía abastecerse de armas. Después de él mismo haber construido un Frankenstein, decide en ese momento sí ir ya 1 año y medio después, ya mucho más organizado, ya con toda la guerrilla urbana, con toda acción y sabotaje, que fueron en realidad los que ganaron la guerra, y muchísimos de ellos están hoy en el exilio. Bueno, después de todo eso ya era irreversible, ya tenía que ver que hacía una ofensiva, pero ya no había ni armamento. Entonces los rebeldes sí, llegando a armamento por todo tipo de lugares, por mar, por tierra, por aire, ya con todo el apoyo de la ciudad, y él con un ejército ya hasta desmoralizado y sin la capacidad de armamento suficiente como para combatirlo, con un bloqueo y sin el apoyo, con la instrucción del presidente de los Estados Unidos de que había que quitarlo y poner un amigable, y con un funcionario en la Secretaría de Estado apostando a que ese gobierno amigable fuera el de Fidel Castro. Ahí lo tienen. No solo lo pusieron los rusos, no solo lo pusieron los potentados, los ricos de Cuba, porque eran racistas y preferían a cualquiera antes que el mulato de Batista. No solo, sino también lo puso el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Eisenhower. Manipulado, sí. No informado también, pero fue y lo hizo. Trata de enmendar ese error, trata de subsanar ese error con la invasión, da todo el apoyo. Pero resulta, como ustedes saben, Eisenhower ya estuvo hasta el 61. En el 61 coge Kennedy se desayuna cuando recibe que hay toda una invasión preparada por los Estados Unidos, ¿verdad? Preparada y financiada por los Estados Unidos, pero que los que iban a ir a Cuba eran cubanos, ¿verdad? Y que el acuerdo era llegar a hacer una cabeza de playa y pedir el apoyo del ejército de los Estados Unidos. Apoyo aéreo, apoyo naval. Los cubanos hicieron su parte y llega la traición de Kennedy. Primero en la preparación ya se veía tremenda flojera. Que no haya huellas digitales, pinten los aviones. ¿Pero qué carajo es esto? ¿Una invasión o no invasión? ¿Hay un compromiso de Estados Unidos de que no haya otra dictadura o no lo hay? No, pero espérense, así no es. La flojera, la doble moral, la hacer las cosas pero que nadie se entere. Bueno, pues resulta que ahí ya todo el mundo sabe la traición del presidente Kennedy. Sí, es que no tiene otro nombre. La traición del gobierno de los Estados Unidos en la figura del presidente Kennedy cuando no cumplen el acuerdo
que era llegar. Los patriotas de la Brigada 2506 llegaron, entraron y tomaron. Llegaron, entraron y tomaron una posición favorable. Solo por dos lugares, solo por dos caminos se les podía llegar y lo tenían tomado. Cuba no tenía ninguna capacidad para repeler. Tenía casi la fuerza aérea liquidada con el primer bombardeo. Bueno, pero le dieron tiempo suficiente porque Kennedy mandó a retirar las tropas. No dejó que los aviones norteamericanos llegaran y no dejó que los soldados norteamericanos llegaran a tierra. Regresaron los barcos, los aviones no fueron, se quedaron los cubanos solos. No era la intención de hacer una guerra, la intención era llegar, tomar un espacio y declararlo libre y pedir ayuda a los Estados Unidos. Eso se hizo. Nuestra parte, la parte de los patriotas, se logró, se cumplió. La de los Estados Unidos no, la del presidente Kennedy no, con esa vil traición. Eso no lo dice Manuel Milanés, eso lo dice la historia. Eso lo dicen los protagonistas de la historia. Yo conozco brigadistas que viven en la República Dominicana y nunca más vinieron a los Estados Unidos porque se sintieron traicionados. Incluso conozco a algunos que no se han hecho ciudadanos porque se sintieron traicionados. Bueno, ahí viene la crisis de los misiles. La crisis de los misiles, todo el mundo sabe, Nikita Khrushchev empieza, los Estados Unidos empiezan, Fidel en el medio, que los cohetes son míos, los cohetes están en Cuba, el alarde caribeño, se ponen de acuerdo. ¿Cuál es el desenlace? Por un lado, Rusia retira los misiles nucleares de Cuba. Por otro lado, los Estados Unidos retira los misiles nucleares de Italia y de Turquía. Pero por otro lado, hay un acuerdo, hay un compromiso de los Estados Unidos con la Unión Soviética de no invadir nunca a Cuba. Eso es el desenlace de la crisis de los misiles. Hay un compromiso de los Estados Unidos. La Unión Soviética dice, bueno, está bien, yo voy a ceder, pero quiero un compromiso que nunca se van a meter en Cuba. Y ese compromiso se hizo. Y como cuarto desenlace también es que se crea una línea directa, el llamado teléfono rojo. Una línea directa entre la Casa Blanca, la oficina oval, o en la Casa Blanca, con el Kremlin. ¿Okay? Una línea directa para que ante cualquier situación bélica nuclear, pues tuviera una comunicación directa sin margen de error o de malentendido para no llevar al mundo a una crisis nuclear, a una guerra nuclear. Bueno, pues el teléfono rojo todavía está ahí, que por supuesto no es un teléfono rojo, eso se hace hasta por cifrado, pero le llaman teléfono rojo en alusión a lo grave que podía ser cuando se comunicaran. Y si el teléfono rojo está ahí y lo heredó Putin, ¿por qué no? ¿Por qué no estar seguro que también se heredó el compromiso de no invadir Cuba? Punto número 1. ¿Qué condiciones económicas le brinda Cuba a los Estados Unidos como para que sea un interés gastar dinero, gastar misiles, gastar aviones, gastar energía, invadiéndola? Ninguno, cero. Así que motivo económico no tiene. Segundo, si hay un tratado de no agresión, si hay un tratado de no intervención militar con la antigua Unión Soviética que la hereda la Federación Rusa, y hay tantos problemas de geopolítica mundial, porque Rusia también tiene capacidad nuclear y tiene un presidente con suficiente poder como para defenderse o comenzar cualquier tipo de guerra en el mundo, porque lo ha hecho ya, de hecho, ya ha hecho acciones bélicas. Bueno, pues, ¿por qué tensar esas relaciones con Rusia o con China invadiendo militar Cuba? ¿Por qué? Vamos a otra que no la saco como leer el libro, pero que está ahí. Si hay una base militar que Cuba, con toda su bravuconería, o el régimen de Cuba, Fidel primero, después Raúl, con toda su bravuconería, el imperialismo, pero nunca ha ido a sacar a Estados Unidos de la base naval. O sea, juega con la cadena, pero no con el mono. Nunca ha rodeado la base naval y le ha dicho, tiene 24 horas para irte, porque tú estás invadiendo este país. Nunca lo ha hecho, ni nunca lo va a hacer. Entonces, si hay ese acuerdo, los Estados Unidos tienen su poder militar ahí, controla desde ahí, se reabastece
porque de 1902, con la enmienda Platt, tiene su base naval ahí y nadie se la ha quitado y nadie se la va a quitar, para que nadie crea que Cuba en algún momento lo va a retar y le va a decir vete de ahí. Lo va a denunciar, le va a gritar, pero no lo va a quitar por la fuerza. ¿Okay? Tampoco es un motivo para invadir porque tiene lo que quiere. Vamos a otro. Si es un problema humanitario, gracias a todo el lobby y a la capacidad política que ha tenido esta comunidad en los Estados Unidos, señores, los cubanos, que no somos la comunidad más grande, los mexicanos no tienen la fuerza política en los Estados Unidos, que es la comunidad más grande que tiene la comunidad cubana, no la tiene. Así que honor a quien honor merece. La comunidad cubana se ha movilizado, tiene capacidad económica, tiene capacidad política y ha logrado que los cubanos tengamos ciertos beneficios políticos y económicos en los Estados Unidos cuando emigramos. Con el tiempo, los primeros no lo tuvieron, pero con el tiempo cada vez ha logrado que se tengan. Así que gracias a todo ese trabajo, a ese honor, a esa bondad, a esa lealtad que tuvieron los primeros emigrantes, pues se ha ido logrando que, o se fue logrando que se implementaran leyes que beneficiaran al inmigrante cubano. Con eso los Estados Unidos también compensa. Y en buen cubano puede estarnos diciendo, cubanos, no jodan más. Si ustedes llegan aquí, le damos de todo. Incluso por encima de otras comunidades que son hasta más grandes que ustedes. Así que no me hablen más de Cuba, dejen el régimen solo ahí, se va a morir solo, se va a caer solo, lo vamos a convencer con billetes, vamos a hacer negocios donde entra el comercio, no entra la bala y todas las teorías ya que ustedes saben de diálogo, de cambio fraude y de todo lo que se fragua y que son las que se han impuesto durante 63 años, ¿ok? Después de Bahía de Cochino, sí, algunos tienen infiltración y tal, pero una acción contundente militar contra Cuba no ha existido, ni va a existir. Yo me molesté con las declaraciones del senador Bob Menéndez, que no me canso de decir de mi ignorancia, ¿verdad? Y de mi tontería, cuando me molesto con él, cuando él nos dice en la práctica, ¿verdad? Y pragmáticamente, olvídense de intervención, que eso no va a pasar. Pero el 11 de julio lo que fuimos, incluso los líderes de años, con capacidad económica y política y de movilización, lo que pidieron fue intervención militar cuando no va a pasar. Y si algo quisiera yo que sacáramos como conclusión de este space, es que no va a pasar. No pasó y no va a pasar. No contemos con los Estados Unidos. Fidel incluso ha escrito libros, 300 atentados. El hombre que el imperio ha querido matar tantas veces. 5 anillos de seguridad. Fidel salía, tenía que salir una Griffin por el malecón, 2 helicópteros, un avión caza, 3 Mercedes-Benz y 45 patrullas. Y cerrando todos los semáforos de Quinta Avenida en verde, y el que se acerque lo mato, porque el tipo lo quiere matar el mundo entero. El imperio de los Estados. Mentira. Acuerdo de no agresión. Es más, acuerdo de proteger cuando pisó suelo norteamericano. Un gran mentiroso. Ningún presidente de los Estados Unidos tuvo como objetivo matar a Fidel. No existe. Había un acuerdo de no agresión. Y había, por supuesto, por la ley norteamericana, había que proteger a todos funcionarios, como todavía lo hacen cuando viene hasta el Canelo. Así que esa falacia también hay que tumbarla. En ningún momento hubo que hacer MTT, ni Bastión, todo eso era mentira. No tienen ninguna capacidad para resistir un ataque de los Estados Unidos, porque no lo necesitan, porque nunca hubo la intención, porque después del 61 fue un acuerdo, y ese acuerdo se ha heredado y se ha cumplido. Nunca ha sido un objetivo de los Estados Unidos de América tener una intervención en Cuba después del año 59. Bueno, en el 61 con Eisenhower, Bahía de Cochino, protagonizada por los cubanos, por los patriotas. Después de eso, ninguna, nunca más, por un acuerdo de no agresión. Así que no hacía falta MTT, no hacía falta traer armas, no hacía falta ese ejército, no hacía falta los bastiones que hacen. No hace falta, porque no lo necesitan, porque no hay un peligro, porque los Estados Unidos con su base naval en Guantánamo no va a permitir que otra potencia entre, y porque los Estados Unidos en sí nunca ha querido, es más, tiene un acuerdo con la antigua Unión Soviética y con la hoy Federación Rusa de no intervenir militarmente en Cuba. Así que ha sido un gran engaño también que nos mantengan en esto de todo el mundo vestido de verde. Los americanos nos quieren invadir la política. La gran victoria
gloria de Fidel sobre el imperialismo. Mentira. La gran traición de Kennedy con los cubanos, que podía haber dicho que no. Pues esa es la doble moral, la politiquería y la flojera. O sea, podía haber dicho que no. Él heredó eso de Eisenhower. ¿Por qué no dijo que no? Mira, conmigo no va. No comparto eso. Y ya. Eso es una política coherente. Eso es cosa de hombre, de gente de honor. Mire, con nosotros, no, esta administración, desmantélame eso. No dé más dinero, no prepare más nadie, eso no va. Bajo mi administración no lo tolero. Y ya. No, sí, pero sin huella. Espérate, vamos a ver cómo lo hacemos. Flojera, traición, muerte, sacrificio de otros cubanos. Después de todo esto, mi conclusión es que, en mi opinión, debiéramos, porque un próximo 11 de julio está ahí. No hay nada que ha cambiado, es más, todo ha empeorado. Bueno, ¿qué ha cambiado? La válvula de Nicaragua. Y ya ustedes saben los que se pueden ir para Nicaragua, que no son todos. No todo el mundo tiene una casa para vender, no todo el mundo tiene familia en el exterior para pagar. Así que los que se podrán ir se irán, pero quedan todavía millones que no se pueden ir descontentos con la comida más cara, con el dólar más caro, con más desabastecimiento, con menos esperanza, con más corrupción. Así que un estallido social está ahí. Bueno, si de algo sirve este space, es que no contemos con que los Estados Unidos va a intervenir en caso de un próximo estallido social. No lo va a hacer. No una administración demócrata, no. Tampoco una administración republicana. Yo confío en que con una administración republicana al menos logremos en que no intervenga, en que nosotros lo resolvamos. Y es a eso a lo que invito a los cubanos que están dentro y a los cubanos que estamos fuera, es a que nos preparemos a que el problema de Cuba, la desgracia de Cuba, nos toca a nosotros resolverla, y que si algo podemos pedirle a la comunidad internacional es que no se meta. Y si algo podemos pedirle a los Estados Unidos es que no permita que otra potencia se meta. O sea, si quiere ser justo y coherente con la comunidad cubana en el exilio, es que ni se meta, porque no se va a meter, pero tampoco permita que otra potencia se meta. No permita que China se meta, no permita que Rusia se meta, no permita que de Venezuela vengan tropas, no permita, nosotros somos capaces de resolver nuestro problema, pero que nadie se meta.